Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Session Biz. En el día de hoy les traemos un artista talentoso, sensible y único, Tomás Pincus. Tomás Pincus nació el 17 de diciembre de 1991. Su conexión con la música empezó desde la infancia. Su casa era su primer escenario. Su padre cantaba tangos y ensayaba allí mismo. Y ese sonido fue marcando su sensibilidad artística desde muy temprano. A los 11 años tomó una guitarra por primera vez. Y esos primeros acordes se convirtieron en el inicio de una historia que no frenó más. Durante la adolescencia, la música pasó a ser mucho más que un pasatiempo. Se transformó en refugio, compañía y forma de expresión. Con el tiempo comenzó a escribir, a buscar su propio sonido y a subir sus propias canciones. Hace 2 años lanzó su primer disco como solista, considerando el camino que venía recorriendo y conectando con un público cada vez más grande. Su show favorito, Roger Waters and River, no solo lo marcó como fanático, sino como artista. Ahí entendió la potencia que puede tener la música cuando logra emocionar a miles de personas al mismo tiempo. Hoy Pincus llega para compartir su talento, su historia y todo lo que tiene. Con ustedes, un artista que canta de la experiencia, la sensibilidad y el corazón. Buenas. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Tomás Pincus. ¿Cómo estás, Tom? Muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá. Me alegro. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, hoy te vamos a hacer unas preguntas y vamos a ir escuchando algunos de tus temas mientras que vamos... Mientras te entrevistamos. Claro, nos vas Buenísimo. contando un poquito Dale. sobre vos. Vamos a mechar un poquito. Así que bueno, si te parece, empezamos con la primera pregunta. Ujú. Bueno, yo te quería preguntar si recordás cuál fue el primer momento que te enganchó con la música. Sí, en mi casa mi viejo tenía como una especie de sala de ensayo, algo muy, muy raro para la época. Y ahí él ensayaba con un pianista, qué sé yo. Entonces para mí era los días de ensayo meterme en el altillo de la casa, que es donde ensayaban, y presenciar ese ensayo en una música que tal vez para mí era muy rara, porque cantaban tango, cantaban folclore, era como... Para mí sonaba todo igual en ese momento, pero ya el acto de hacer música en vivo me impactaba. Y ese como fue el primer contacto que tuve con la música. Y ya al toque, bueno, él quería que toque el piano, pero a mí no me gustaba mucho, y siempre con la guitarra, así que terminé como tocando la guitarra, así como a escondidas. Mira qué bueno. Y bueno, vos contás que creciste en un entorno musical con tu papá que tocaba tango. ¿Cómo sentís que eso influyó después en tu vida, tener toda esa base musical de infancia? Muchísimo, porque en un momento cuando terminó la secundaria, que es como un momento muy emblemático, que parece que hay mucha presión y tenés que decidir qué vas a hacer con toda tu vida, que siempre lo viví como algo medio traumático para los pibes de 18, 19 años, ¿no? Como el lado de ustedes, más o menos. Sí, justo. Y es como, hay algo ahí que para mí estaba mal, yo lo sentía como algo errado, ¿no? Como vas a decidir qué hacer toda tu vida a partir de ahora. Y bueno, yo no tenía idea. Entonces como que mi viejo me dijo, bueno, metete en alguna hasta que sepas lo que quieras. Y decidí meterme en administración de empresas, 6 meses. Bueno. Nada que ver. No funcionó, No te veía. no funcionó. Te Y veía. me hice amigo de un pibe que tocaba la viola y nos hicimos una banda. Entonces ahí me metí, dije, bueno, quiero ser músico, y mi viejo me dijo, che, anda al conservatorio, todo bien, te banco, pero estudia, porque la música hay que estudiarla, que fue un sabio consejo. Y a partir de eso ya me metí en el conservatorio, y después en el último año siempre tenés que elegir como especialización, y yo elegí tango. Como que el tango me quedó ahí como en la memoria auditiva de cuando era pibe, y terminé siguiendo ese camino. De hecho, muchos años me dediqué a tocar tango así como violero, así que sí fue una influencia grande esa. Lindo. Bueno, y yo te quería preguntar, vos cuando tenés que escribir tus letras, etcétera, ¿dónde encontrás inspiración? Para mí las letras pueden tener muchas acepciones, ¿no? Hay gente que escribe tal vez más directo, hay gente que escribe con metáforas, hay gente que se inspira en una historia, en una peli, en la historia de uno. Yo trato de encontrar inspiración en todo eso. A veces hay canciones que hablan de algo que me pasó a mí en mi vida, pero a veces algo que me pasó, no sé, en la calle, o un amigo que me contó, o es una oportunidad también para disfrazarse de otra persona hacer una canción, porque no siempre uno está hablando de algo que realmente existe, sino que es una historia que a veces se crea, y ya de por sí eso a veces puede ser muy potente. ¿Y cómo fue ese paso
de tocar por placer a tocar profesionalmente? Paulatino. Fue ahí como un poco terminar el conservatorio en su momento y ya hacer algunos laburitos y empezar a meterte como en el sistema de laburo con la música y en un momento a la par estaba laburando de otra cosa y bancándome la facultad y no sé, en un momento me hinché de estar levantando cajas en un depósito y dije, tiro esto, me voy, pruebo suerte y ahí conseguí más laburo como docente, dando clases y qué sé yo y me di cuenta que se podía. Es muy difícil, pero que se podía. Mencionaste que, bueno, en tus comienzos con la música, tu papá fue una de tus mayores influencias, con el tango, etcétera. Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué artistas son los que a vos más te inspiran, más te gustan, para, bueno, poder componer tu música? Bueno, pero difícil pregunta. Me gusta, o sea, escucho mucha música muy diversa. O sea, así como en un momento fui tal vez más guitarrista de tango, después estudié funk, blues, rock, bossa nova. Me gusta mucho como los distintos géneros, sobre todo latinoamericanos y de folclore. Pero también o sea, de todas las latitudes. Artistas que inspiran mi música, puede ser Tom Waits, puede ser cualquier, no sé, Troilo, puede ser la música más de Inglaterra. No sé si hay uno, es como, me parece que es más como una Un combinación conjunto. de toda Claro, esa una- cosa que me inspira, porque aparte es eso, como que mis composiciones son súper caóticas, en el sentido de que mi primer disco tiene 9 canciones y todas son un género distinto, no hay no es un disco de un género. Entonces de repente hay un candombe, pero hay una samba, y hay un rock, y hay un pop, y hay un, no sé. Y así son 9 canciones de género distinto, música balcánica. Entonces es como un poco un experimento, o fue un experimento ese disco. Y hablando de esta transición, ¿cómo podrías describirnos hoy en día tu sonido? ¿Cómo sentís que fue cambiando desde tus primeras composiciones? Muchísimo, pero porque yo también soy medio duro y mis primeras composiciones para mí son una mierda, ¿viste? Como no me gustaban nada. Como las escucho ahora y digo... bueno, igual es súper necesario pasar por eso porque tal vez hiciste 15 canciones que después no las puedes escuchar, pero te llevan a poder componer mejor y perfeccionar, como todo en el arte, como un camino bastante largo. Pero sí, lo que noto es que de mi primer disco a lo que yo ahora estoy por sacar una canción que no tiene nada que ver con ese primer disco. Y tal vez siempre el rock es como una que me cruzó toda la vida. O sea, ahí nunca me corrí de esa avenida, ¿no? Siempre el rock estuvo. Así que... siempre vuelve, sí. Siempre estoy ahí. Bueno, y ahora vas a tocar un tema compuesto solo con guitarra. Si querés, podés contarnos un poquito del tema antes de escucharlo, ¿te parece? Se llama Entre el cielo y la tierra y es un tema que compuse hace muchísimos años. Creo que ni me acuerdo, en algunas vacaciones, así como salió con la guitarra vacacionando. Pero es una canción que me acompaña hace un montón de tiempo y que siempre que puedo ahí la toco. Bueno, Qué muchas bueno. expectativas. Vamos a escucharlo.
Bueno, muy lindo, me encantó el tema realmente. Muy lindo. Me encantó, me trajo una paz. Me encantó. Y bueno, hablando un poquito sobre el tema, ¿hay alguna canción tuya que tenga una historia especial por detrás? Por ahí esta canción significa algo para vos específicamente o algo así. Sí, alguna de las que está ahí en mi disco tienen como historias así medio particulares o hay una que es una historia de amor así medio flashera. Después hay otra que es de viajes que me pasó con un amigo. Son dos canciones distintas que bueno, una tal vez la toque más tarde, una de esas. Efecto Espinosa, que es como un concepto que inventamos con él cuando algo parece una cosa pero en realidad es otra, porque él justo vivía en una terraza sobre la calle Espinosa y había un edificio enfrente que parecía una fachada, pero en verdad era un edificio. Entonces cada vez que aparecía una cosa en nuestra vida que parecía una cosa pero era otra, apodamos a Efecto Espinosa. Y después hicimos una canción de viaje porque nos pasó eso en Holanda. Mirá, Un día muy extraño. Mirá qué bueno. Sí, me lo sí, imaginaba, sí. me imaginaba completamente hermoso. Un día muy extraño en Holanda. Mirá qué bueno. Un día muy extraño en Holanda. Cuento eso porque es larguísima la historia, así que Está- les dejo eso. La versión breve, pero La me gustó versión el corta. Me encantó el concepto. Sí. Bien. Muy bien, Efecto Espinosa. Bueno, yo te quería preguntar acerca de la primera vez que te subiste a un escenario. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué sentiste? Hermosa y terrorífica a la vez. Nada, por los nervios, obviamente. Era muy Obvio. chico, creo que tenía 12 años por ahí. Pero hermosa también porque me subí con mis amigos de hoy en día. Era la primera bandita que armamos ahí con ellos y era hermoso porque el miedo era compartido, entonces estábamos más contenidos entre nosotros. Pero nada, una experiencia muy linda. Siempre subirse a un escenario es como aprendes mucho ahí arriba. Sí. Y bueno, y también te quería preguntar, como siento que vos nos venís contando que tienen siempre un significado, una historia detrás de tus canciones, si a vos te gustaría transmitir a través de estas canciones algún mensaje a los oyentes. No hay un mensaje. A mí, yo crecí mucho escuchando tal vez a músicos como Los Redondos, como Sabina, y siempre me despertó ese paralelo entre ellos que no tienen nada que ver en la música, pero para mí sí en la lírica. Y es esto de que a dos personas no les va a significar lo mismo la misma canción. Y así multiplicado por todos los oyentes. Yo creo que lo que sí busco es que no haya una interpretación, que no sea algo directo el mensaje, sino que tal vez vos escuches la canción y te signifique algo y te resuene en algo, y tal vez a vos en otra cosa, y ese es mi único objetivo. Tratar de no ser literal, lineal y tratar de ser lo menos obvio posible. Pero después, que pase lo que pase. Claro. Bueno, nos contaste previamente que tu show favorito de música es el de Roger Waters en River. Quiero saber qué te trajo a vos, bueno, primero como persona, en lo personal, qué es lo que más te gustó del show, y como artista, si esa experiencia, digamos, te ayudó a ser lo que sos hoy. O... Fue una experiencia muy nueva para mí, porque si bien siempre vi muchos recitales o sí, muchos shows, el tipo monta algo impresionante. O sea, y yo nunca había visto un show como el de Roger Waters. En sonido, en show, es como una cosa muy armada desde el segundo que se inicia hasta que termina. Está todo muy planificado. Y eso es lo que más me impactó, como la diferencia entre tal vez un recital y un show. Igual me costó mucho responder esa pregunta porque hay varios. Tal vez ese fue el más impactante, pero el que tal vez más me marcó fue el de Charly García, el show que fue en Ferro, que está famoso ahí, como llueve y el tipo toca mira, qué bueno. Mirá. abajo del agua. Sí, fue muy una vez. ¿Vos lo viste en vivo? Sí, a Charly lo vi 3 veces. Ese fue bueno. el último show que vi, pero antes vi 2, también más de pibe. Pero ese show fue increíble porque... No, es piel de gallina. O sea, Qué bueno. toda la gente estaba llorando y
también la lluvia, todo muy épico. Fue como demasiado. Todo muy todo el escénico, contexto, claro. muy- Totalmente. De hecho, yo me acordaba de una escena que para mí me la había inventado a mí mismo, pero después, con esto de internet, pude llegar a esa escena. Que de pibe yo me acuerdo que el tipo frenó un tema para decir como, de acá no se va nadie, cierren las puertas, porque había una persona en el campo que se estaba yendo. Y me pareció una locura. O sea, Claro, lo vio a él. en toda la gente. lluvia no hay forma de ver, ¿viste? El tipo Claro. vio a el un tipo tipo lo- yéndose, Estaba frena el tremendo. tema, cierre las puertas del estadio. Y yo me había quedado con esa imagen, pero nunca había podido confirmar si era cierto o si me lo inventé. Y después Claro. salió esa imagen en un video y fue como, ok, esto pasó. Claro. Y teniendo a Charlie o a Roger Waters, por ejemplo, como ejemplos, ¿cuáles tipo tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños como artista a largo plazo? Uf. Es como para tipo, ir cerrando, como qué deseas para vos en el futuro. Poder seguir viviendo la música, que mis canciones lleguen a más gente, que mis canciones emocionen. Creo que ya eso es un montón. Emocionar a una persona ya es un montón. Obviamente si sucede en otras escalas, buenísimo, pero eso, poder seguir estando en contacto con la música todo el tiempo. Bueno, ¿te parece si ahora escuchamos el tema que nos contaste antes, Dale. Efecto Espinosa? Efecto Espinosa. Dale, bueno, perfecto. Vamos a Muchas escuchar. gracias. Tengo en el alma clavada una flor de una pasión imposible. Cantos caneros de mi metejón y una canción que ya existe. Ay, qué ironía, señor, aires de fallutería. Efecto Espinosa, nace mi mejor día en el peor lugar y yo que no sabía la seguía esperando, arrodillado y sin fuerzas sobre el diván y una faena que se escurre en mis manos. Hay laberintos en los que es mejor no entrar. Cínicos duques del Evo feudal sobre caballos funestos ríen y escupen tomando champán, anacrónicos del tiempo. Ay, qué ironía, señor, aires de fallutería. Efecto Espinosa, nace mi mejor día en el peor lugar y yo que no sabía la seguía esperando, arrodillado y sin fuerzas sobre el diván y una faena que se escurre en mis manos. Hay laberintos en los que es mejor no entrar. Yo que no sabía, la seguía esperando, arrodillado y sin fuerzas sobre el diván. Bajo el seudónimo de un mudo me escapó, los peregrinos del tiempo me entenderán. Bueno, muy lindo tu tema, la verdad nos encantó a los dos. Me encantó. Creo. Muy que lindo. puedo hablar por los Gracias. dos. Y nada, bueno, seguimos con la entrevista, si te parece. Empiezo con una preguntita más. Bueno, yo quería preguntarte si conoces acerca de la escena argentina de la música, digamos, del trap y el reggaetón, digamos, que está, digamos, siendo la música mainstream hoy en día.
¿conocés, digamos, artistas como Duki, etcétera? Sí, Yo sí. quería preguntarte acerca de tu opinión acerca de, digamos, esa música que Es más contemporánea, apela claro. a las masas hoy en día. Sí. Creo que como todo movimiento así del momento, hay cosas que están buenísimas y cosas que tal vez uno no elige como consumir o escuchar. Para mí hay músicos tremendos hoy en día. Tremendos. No sé. Catriel y Paco. Bueno, podría nombrar muchísimos, pero digo, hay mucha música muy buena. Después yo no soy un consumidor de reggaetón. Me quedé en Daddy Yankee. Yo Pero me también. gustaba, Daddy Yankee me gustaba. Nació ahí cuando era pibe. Después no le seguí mucho el rastro, no me convoca mucho. Pero eso, debe haber buenos reggaetoneros también. Y del trap también. Hay cosas que están buenísimas y cosas que no me gustan. Claro, salvas algunas cosas, los Sí. aspectos más Sí, como todo, digo, hay personales, cosas sí. que te Como parecen todo. buenas, cosas que Sí, te parecen exacto. malas. Exacto. Está bien. Y después, hablando así de otros artistas, si pudieras elegir una canción que no es tuya, pero que podrías, tipo, te hubiera gustado vos componerla, ¿cuál sería? Es muy difícil la pregunta para mí también. Gracias por decirlo vos. ¿Viste? Ya sé. Desarma y sangra. Ah, mira, ¿de quién es? Perdón. la Serú conozco. Girán. Ah, mira, Sí. qué bueno. Igual podría decir miles, pero fue la primera que se me vino a la cabeza. Perfecto. Sí. Ok, bueno, y te hago una última pregunta y cerramos con el programa. Yo te quería preguntar, si tuvieses que elegir colaborar para hacer una canción con un artista argentino, puede ser contemporáneo, vivo o muerto, ¿quién elegirías? Y tal vez siempre Charlie. Siempre Charlie. Siempre Charlie, sí. Bueno, está muy Sí. bien. Muy divertido. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Gracias Pincus por haber venido. Fue Muy un placer linda la tenerte. entrevista. Muchas gracias Muy a lindas ustedes. tus canciones. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por la invitación y por tratarme también a todos. Un El placer. equipo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y así llegamos al final de este capítulo de Session Biz, donde tuvimos la oportunidad de conocer un poquito más a Tomás Pincus. Nos vemos en el próximo programa, con más canciones, más historias y nuevos artistas. Esto fue Session Biz, donde la música se vive, se crea y se comparte.